te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío y severo serás para con el perverso. Todos juntos el 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Todos juntos, el 29. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Señor, le pido a mi Dios que usted nos hable en esta noche, Señor, esta tarde, perdón, no es noche porque estamos en tiempo de primavera, verano. Gracias, mi Dios, por el servicio de la mañana, por recordarnos del cielo. Ahora te pido, Padre, que nos motives de la manera correcta, espiritual, Señor, para ver tu bendición a través, Señor, de lo que tú puedes hacer con tu siervo y con tu sierva, Señor, hablando de cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, muy bien. Y vamos a empezar ahí. Vamos a ver, ahí está. Vamos a empezar ahí, hermanos, en el versículo 25, hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros nos mostramos misericordiosos y Dios, de alguna manera, hermanos, también se va a mostrar misericordioso con usted. Es una ley espiritual de que si uno tiene misericordia, Dios tiene misericordia. Y también dice el 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. También hay una ley, hermano, espiritual de Dios, divina, del carácter de Dios, que cuando una persona, como aquí dice, perversa o torcida, la palabra perverso quiere decir que hace la maldad con alevosía y ventaja, o hace la maldad de manera voluntaria, de manera que sabe lo que está haciendo, hermano, y sabemos a veces que estamos mal, pero hay gente que realmente sí, pues es muy mala, ¿no? Dios dice, hermano, que para con esa persona, Dios va a ser severo. El estudio bíblico del Salmo, hermanos, habla de, por ejemplo, de Jacob. Que Jacob fue torcido con su hermano Esaú. Y Jacob después recibió todas las tranzas que él hizo de parte de su suegro Labán. Para un tranza hay otro tranza más grande, ¿sí? Y Dios se encarga, hermano, de que la persona torcida, aquí dice perverso, reciba la retribución de lo que está haciendo y se dé cuenta y diga, ¡ay, qué malvados, me roban! Y luego recuerda, caray, pues yo también le robé a aquel. Y Dios Dios, hay una ley, hermano, que si, por ejemplo, si alguien maltrata a una persona más débil, después alguien lo va a maltratar a él. Hay una ley espiritual que Dios así lo hace, y David lo está diciendo aquí, y viene el carácter de Dios. Por eso, hermanos, hay que entender que a veces sufrimos injusticias, pero Dios tiene control de todo. ¿Sí, hermanos? Los hermanos de José fueron torcidos, fueron perversos con su hermano. ¿Y cuántos años vivieron ellos con la carga emocional de haber engañado a su padre, y con la tristeza, con la amargura, con los pleitos entre ellos, hasta que José se mostró a ellos, ¿verdad? Pero imagínate vivir 15, 20 años con esa situación de saber que hiciste mal y que engañaste a tu papá, y bueno, hermanos, y luego cuando se presentaron delante de José, pues también tuvieron un gran temor, pensando que iban a ser encarcelados, o que iba a ser encarcelado Benjamín, y bueno, tuvieron hambre. ¿Y por qué? Porque Dios se encarga, hermano.
Dios se encarga de humillar al soberbio y de pagar con retribución al que ha hecho el mal. Entonces aquí está una verdad bíblica que tenemos que tomar en cuenta, hermano. Usted y yo podemos de alguna manera hacer cosas pensando pues a nadie le va a afectar, pero en el futuro, hermanos, esas cosas nos van a venir y nos van a encontrar. Dice ahí en Mateo capítulo 7, versículo 2, Mateo capítulo 7, versículo 2, vamos a ver la pantalla, hermano, nada más, para continuar con el Salmo. Mateo 7, 2, dice ahí la palabra de Dios, vamos a ver, dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Por eso, hermanos, hemos aprendido, personalmente he aprendido a no ser tan severo con las personas, a tener un poco más de paciencia, más de dominio propio cuando voy a tratar con una persona que es desesperante, puede ser, pero tratar de entender su situación, tratar de ver si hay una manera de ayudar y no desesperarme, porque hermanos, yo recuerdo, y apenas le escribí a un amigo, yo llegué en mi empresa, me encantaba mi empresa, se llamaba James Electronics. En aquel tiempo, estamos hablando del 94 al 2001, 7 años. Y me encantaba, me gustaba mucho. Y llegué a portar una bata blanca. La bata blanca nomás la portaba el gerente y los trabajadores de oficina. Y yo llegué a portar esa bata blanca y tener un sueldo y una posición donde yo ya no importaba la hora que yo llegaba, porque yo era un empleado de la oficina. Ahora yo tenía gente que tenía que estar ahí a las 6 de la mañana trabajando, y yo podía llegar un poco más tarde a supervisar, podía ir más tarde, tenía muchos beneficios porque era una persona ya, vamos a decir, que estaba arriba de lo que es el trabajo, el trabajo laboral, sino que era el trabajo de estar supervisándolos. Así como, por ejemplo, cuando un jardinero ya tiene muchos clientes, tiene trabajadores y nada más va y supervisa y cobra, ¿verdad? Es un trabajo, está bien, él ya generó esa manera y le funciona y está bien, ¿verdad? Mientras está siendo honesto y íntegro en lo que hace, claro, pues trabaja bien y también hace las cosas bien, porque pues si no lo hace bien no le va a rendir. Y me encantaba trabajar, hermano, ahí en ese lugar, y como les digo, ganaba muy bien, pero cuando yo entré, yo no sabía trabajar. Y tenía que trabajar en cosas manuales, envolver cosas, enrollar tarimas con cajas y poner algo que se llama fleje y con una cosa así, cincharlo para que quede seguro. Porque esto iba a Chicago, de Chicago iba a diferentes lugares, Israel, a la India, se exportaba a diferentes lugares. Pero nosotros en Monterrey maquilábamos, poníamos en tarimas, en un tráiler, pasaba a Estados Unidos, de Estados Unidos a Chicago, de Chicago lo mandaban por todo el mundo, o a veces directamente nosotros nomás lo poníamos en la frontera, ahí en Laredo, Texas, y de Laredo, Texas se iba a diferentes partes del mundo. Pero, yo no sabía trabajar y yo empecé desde abajo, y había un hombre, se llama Israel, mi esposa lo conoce, Israel Sánchez, y cómo me tuvo paciencia para enseñarme, y yo no podía, hermano, y me quedaba mal la tarima, y yo sabía que estaba mal, y él, no, mira, Crescencio, mira, agarras así, y le pones la cosita, y mira, que quede bien parejito, y agarra la tira y la pones así, y pones la maquinita, y no, la tienes volteada, mira, voltea la maquinita, así como unas 10 veces, hermano, hasta que aprendí. Y de ahí me agarré y aprendí todo lo que había ahí, hermano, y como dije, llegué hasta lo más alto de ese departamento. Nunca he sido bueno con mis manos, mi sistema motor y manual no es el mejor, siempre he sido mejor con la mente, pero aprendí a trabajar, porque él tuvo paciencia y misericordia conmigo. ¿Qué hubiera sido si él hubiera sido con muchos de los patrones que ahorita?
no, tú eres un y el otro, bueno, para nada, no sirves y larga. ¿Qué hubiera pasado conmigo? Pues hubiera sido quizás una persona traumada y fracasada. Pero qué importante es cuando alguien tiene paciencia de otros. ¿Sí están conmigo, hermanos? Sí, amén. Y yo sé que algunos de ustedes no tienen paciencia, pero practicarla, hermanos, sí. Amén. Dice ahí, versículo 27, dice, porque tú salvarás al pueblo afligido, hermanos. Aquí el pueblo afligido, la palabra hebrea está hablando de los pobres. Hermanos, nosotros estamos, no pobres, pero no tenemos las ventajas que quizás otras personas tengan. Pero sea como sea salud, sea una necesidad de un carro, de una vivienda, Dios dice va a salvar al pueblo afligido. David lo experimentó. David vivía en cuevas. David andaba saltando de allá para acá porque el rey lo estaba persiguiendo, pero él vio cómo Dios cada día le daba comida, cada día le daba un lugar para dormir. Y vio cómo aquellos que tenían todo, pero que eran malos, hablando de Saúl y los enemigos de Israel, pues eran humillados, eran muertos. Versículo 28 dice, tú encenderás mi lámpara, hermano. Dios es el que nos da luz. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, hermano. ¿Qué diferencia había entre Saúl y David? David también, hermano, era muy fuerte. Dice de ahí Saúl, cuando David endechó a Saúl, que David era fiero, que Saúl era fiero, que era rápido, que era un guerrero, hermano, que había traído deleite a Israel, porque él ganaba las batallas de Dios, Saúl. Y David también. Por eso en los cantos las mujeres comparaban a Saúl y David. Saúl mató sus miles y David a sus 10,000, porque los tenían como guerreros similares. De alguna manera eran grandes guerreros, y Saúl era un gran guerrero, y Saúl, si usted lee la Biblia, ganó grandes guerras, y David también. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Saúl y David, hermanos? Una sola diferencia. ¿Cuál? Dios. Que Dios se apartó de Saúl y que Dios estaba con David. Por eso dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová Dios alumbrará mis tinieblas, porque él mismo sabía que era un hombre pecador, pero que Dios alumbraba sus tinieblas. Versículo 19, contigo desbarataré. ¿Qué dice, hermanos? Eso está interesante, hermano. Ahora, estamos hablando de que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, entonces puedo desbaratar ejército. Mire lo que dijo el hermano Edgar, que yo creo que es el pensamiento de todos. Dijo, yo quiero ver esta iglesia llena. Es lo que toda la semana he estado pensando. Y hoy, están poniendo más sillas y ya no se ve llena como antes. Pero, pues qué bueno para llenar las sillas. Y cuando se llenen, pues vemos cuál que sigue después de eso, ¿verdad? Hicimos más espacio, gracias hermano Oscar, para que poder meter más gente aquí, pero hay que ir por ellos también, ¿sí? Pero hermano, eso no es ningún problema para Dios. Si Dios está conmigo, y si yo peleo la batalla con Dios, y como ha estado con nosotros, hermanos, con tu iglesia, con esta iglesia, dice, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Y vemos, hermano, que cuando sabes que Dios está contigo, adquieres confianza, y no solamente adquieres confianza, pero Dios te da la habilidad para llegar a lugares que tú no hubieras pensado llegar. Versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. David, que había estado en la cueva, que había matado a Goliat, que había estado con las ovejas de su padre, que había estado huyendo de acá para allá por causa de Saúl, había confiado en la palabra de Dios, había confiado en lo que está escrito de Dios, y había visto por experiencia propia que lo que está escrito, si uno lo pone por obra y si uno lo cree, funciona, hermano.
Y por eso ahora él está diciendo, porque este canto es cuando ya ganó la guerra, dice, en cuanto a Dios, perfecte su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Dice, está probada por el fuego. El fuego de la prueba, el fuego de la tribulación, el fuego de la angustia. Por ahí se probó la palabra de Dios y salió pura. Salió casi un escudo la palabra de Dios a todos los que en Él esperan, hermano. Si tú te sientes el día de hoy como un poquito fracasado, no sientes como que te va bien, métele más confianza a la palabra de Dios. Créele más. Créele más. Y verás como Dios, hermano, Dios no defrauda, hermano. Dice versículo 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Cuando era un joven también estudiaba psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, campo de medicina. Y ahí, hermanos, estudiando esa materia diabólica y satánica, me llevaron a un lugar que se llama Espinazo, Nuevo León, donde había un tal, en los años de 1900, un tal hechicero, curandero, falso mesías, que le llamaba el niño Fidencio. ¿Alguien ha escuchado de esta persona? ¿No? ¿Nadie ha escuchado de esto? Son cosas de allá del pueblo, ¿verdad? De Monterrey. Fue tan famoso que hasta un presidente fue a curarse ahí, según en aquellos tiempos, hace muchos años. Y hermanos, ahí tienen, bueno, es una cosa increíblemente satánica. Hay personas que hablan como niños, hay un montón de cosas ahí esotéricas muy, muy, muy tremendas. Pero en verdad es eso. Es un lugar donde la gente se revuelca en el lodo no, es un lugar horrible, hermano, y es una inmundicia, es lo que quiero decir, es una inmundicia esas creencias. Un compañero de una empleada donde trabajaba yo era recién convertido, y pues como era recién convertido, pues yo predicaba a Cristo y me iba mal porque se burlaban de mí y me buscaban mis errores y los encontraban, la verdad, pues todavía no estaba bien yo. Y eso es lo malo cuando uno se convierte, tiene mucho celo, pues quieres que todo el mundo sea salvo y la gente a veces no está preparada, y en lugar de eso, pues te dicen, mira, se une, hermanito, y mira lo que pasó. Y pasó eso, ¿verdad? Entonces, su papá iba a ir a una peregrinación allá donde van con la Virgen de no sé qué, de San Juan. Mi esposa se acuerda de San Juan. ¿Dónde está? ¿En Guadalajara? Bueno, quién sabe. Y le dije, no, mira, eso no está bien, esos ídolos no te van a ayudar, y que tú qué sabes, y no sé qué, y eres un hermano, que no sé qué, y mi papá va a ir, y viva la Virgen de Guadalupe, no sé, ya ve cómo se pone la raza, ¿verdad? Media intensa. Y pues el pobre hombre, no sé si era diabético, no sé, porque yo no sé qué tenía su papá, pero se fue caminando allá a la Virgen y no sé si se encajó un clavo, qué le pasó, total, regresó sin pie, hermano. Regresó sin pie. Y bueno, perdón por meter esta inmundicia en esta plática, pero hermano, quiero decir la diferencia cuando tú vas al verdadero Dios, hermano. La adoración a Dios es limpia, es preciosa, hay paz cuando adoras al verdadero y único Dios, del cual no hay imagen, porque no hay imagen que se le pueda hacer, pero hay presencia espiritual de parte de ese Dios verdadero. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién? Nadie. Mira, los pobres hindús, hermano. ¿Has visto documentales de los hindús? Está la cosa sucia hasta para hacer la comida, hermano. Es asqueroso cómo hacen no se lavan las manos y no sé dónde la meten, y luego no, yo no te recomiendo que vayas a la India, hermano, solo que vayas de misionero. Es una cultura, y no tengo nada contra los hindús, hermano. Ellos pues son como nosotros, personas,
pero su cultura es totalmente inmunda. Adoran la rata y se toma la leche de la rata. No, algo asqueroso. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? No hay otro Dios que se le compare, o mini Dios, o imagen. No hay nada, hermano. Solo hay un Dios, y David experimentó. ¿Dónde está el Dios de los filisteos? ¿Dónde está el Dios de los moabitas, amonitas? ¿Dónde está el Dios de los jebuseos? Son ídolos que tiene a su pueblo oprimido y afligido. Pero nuestro Dios, con mi Dios asaltaré muros, con mi Dios, dice la palabra de Dios, desbarataré ejércitos. Versículo 31, 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Hermano, David era un hombre que ganaba las batallas porque Dios le ayudaba, porque Dios le daba el poder. Versículo 34, quien adiestra mis manos para la batalla, para endezar con mis brazos el arco de bronce. Hermano, si tú tienes habilidades, como le llaman aquí, skills, es Dios. Me acuerdo cuando al principio invitamos al pastor Jorge Rocha. Se sentó ahí donde está Diego y empezó a tocar Samuel, y yo estaba sentado con él y dijo, ¿dónde aprendió? Yo, bueno, prácticamente aprendió viendo cómo su mamá enseñaba, y después vi unos hermanos que tenían ahí una música y mi hijo medio se inspiró a tocar con ellos. Dijo, no, eso es un toque divino. Dios ha tocado a tu hijo. Eso es un toque de arriba. Y hermano, tú tienes habilidades, skills, como le llaman. Esos vienen de arriba, hermano. Y tú debes entregárselos a Dios. Si tú tienes sabiduría con las manos, como David dice, ¿verdad? Quien adiestra mis manos para la batalla, para endezar con mis brazos el arco de bronce. Si tú tienes habilidades con las manos, con la mente, de comunicación, de trabajo, hay personas aquí, como mi hermano Oscar, que tiene una mente muy ordenada para poder entender diseños y para poder entender los planos y para construir y poder poner cada cosa en su lugar. Le digo porque cuando llegó el hermano Nieve me trajo una hoja, pastor, aquí está el organigrama de la iglesia, ya la había organizado él. Una mente organizada. Y cada uno de ustedes, hermano, yo de cada uno le pudiera decir cuáles son sus skills, porque yo los conozco. Son ovejas de Cristo, pero como yo estoy a cargo de ustedes, terrenalmente, aunque no son míos, pero son de Cristo, pero Cristo me los encargó, pues yo sé cada skill que tiene. Yo sé, y algunos dicen, pastor, no tengo ningún skill. Sí, tienes uno, es Dios está contigo. Y Dios bendice todo lo que haces, aunque a pesar de ti, amén. Y ese es mi skill es Dios, hermano, gloria a Dios. Yo, ¿para qué quiero otro? Con ese tengo, pero ahí dice, hermano, quien adiestra mis manos para la batalla, para endezar con mis brazos, Él es el que lo hace, hermano. Dice ahí también, versículo 33, quien hace mis pies como de siervas. Dice, Él me da la rapidez, Él me da la habilidad y me hace estar firmes sobre mis alturas, así como las siervas o esos animalitos que parecen venaditos que van por las montañas y avientan y ya están en una roca y en otra y a veces andan caminando ahí en el acantilado como si nada, así, ¿verdad? Dice, así Dios me ayuda a que yo pueda escalar y aún en el peligro no me caiga, porque Él es el que me da la habilidad. He estado entre la vida y la muerte, pensó él. He estado en situaciones extremas y Dios me da la bendición. Él hace mis pies como de siervas, y Él dice también, me hace estar firme sobre mis alturas.
quien adiestra mis manos para la batalla, para endezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. ¿Y qué dice, hermanos? Y tu benignidad me ha engrandecido. Y tu benignidad me ha engrandecido, hermanos. Y Dios mostró a David su benignidad de muchas maneras. David era un hombre o un miembro de su familia despreciado. Cuando llegó Samuel a buscar al ungido de Dios, Isaí se llamaba. Isaí le presentó a todos sus hijos. Y Dios dijo, no, ninguno de estos es. Y luego le preguntó Samuel, ¿no hay otro? Oh, sí, pero ni en cuenta con ese. Pero Dios fue benigno con David. Y piensa, hermano, pon esa verdad en tu vida, ¿sí? La benignidad de Dios fue grande cuando lo consoló en el tiempo que Saúl empezó a odiarlo y envidiarlo, y Dios le dio a David ese corazón para consolarlo, para estar contento, hermano. También la benignidad de Dios a David cuando le dio por amigo a Jonatán. Porque, hermano, en ese momento cuando está siendo perseguido por el rey, le da de amigo al hijo del rey. Dice, no, mi papá está mal, tú vas a ser rey, yo estoy contigo, y lo amó, dice, como a sí mismo. Y, hermano, Dios, a veces parece que estamos solos y que nadie nos va a ayudar, pero cuando estamos más abatidos, llega alguien a darte un abrazo, a decir, estoy contigo, vamos adelante. ¡Qué bendición, hermanos! Amén. La benignidad de Dios, hermano, se mostró en David cuando le dio dominio propio para perdonar la vida de Saúl 2 veces. La benignidad de Dios fue grande con David cuando le protegió, incluso cuando él era necio, ¿verdad? Cuando David se volvió loco ahí, se dejó escurrir la saliva delante de los filisteos, y David se fue con los filisteos, y aunque David cometió un error, ahí Dios le mostró su benignidad. Y luego David, hermano, salió a pelear junto con el rey de los filisteos contra Israel. Y la benignidad de Dios se mostró a David cuando no lo dejó pelear contra su propio pueblo, sino que le evitó, hermano. Y luego llegó a ese lugar, a Siclag, y encontró, hermano, que se habían llevado las mujeres y todo. Y la benignidad de Dios le concedió encontrar a sus mujeres y encontrar al pueblo, y que nada le hubiera pasado al pueblo, hermano. Y de muchas maneras Dios le mostró a David su benignidad, hermano, su benignidad. Y dice ahí, hermanos, Salmo 18, versículo 35, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad, ¿qué dice? Y ahora, hermano, tu benignidad, bondad, amor. ¿Qué puede hacer uno por amor, hermano? ¿Qué puede hacer uno por amor? Lo acaba de decir hermano Edgar. Por amor uno hace muchas cosas. Vamos a Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8. Y vamos a ver la fuerza del amor, la fuerza de la benignidad. Dice ahí, versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, que dice, el amor, duros como el Seol, los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. El versículo 7, las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría.
¿Qué tanto nos beneficia la benignidad de Dios? ¿Qué no pudiera hacer Dios por nosotros? ¿Qué no hizo Dios por el rey David? Lo guardó, lo cuidó, lo alimentó, lo consoló, le dio habilidad, le dio poder, le dio fuerza. Y vamos a ver qué más le dio. ¿Por qué? Por la benignidad de Dios. La benignidad de Dios lo engrandeció. Ahora yo te pregunto, ¿qué puede hacer Dios contigo? Antes de venir acá estaba escuchando un canto que canta una rondalla llamada Peniel, un sueño para Dios. Un sueño. Ten un sueño, Dios puede hacer algo grande, algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios es benigno. Solamente hay que entregarse, hay que creerle y hay que esperar. Seguir adelante, Dios es fiel. Pero Dios puede hacerlo. Su benignidad no tiene límite. Fuerte como la muerte de Cristo por nosotros. Benignidad. ¿Por quién? Por los que somos pecadores. Y si Él dice la palabra de Dios, Dios nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos entregará con Él también que todas las cosas? La benignidad. ¿Qué no puede hacer una esposa enamorada, hermano, o un esposo enamorado? Yo he tenido situaciones que estoy batallando y mi esposa me dice, ten, aquí están $1,000. En la pandemia yo me acuerdo, Sammy tenía una necesidad y en aquel tiempo estaba bien, y dijo, ten aquí $6,000. Así, hermanos, así. Y no fue una vez. Varias veces alguien ha hecho algo muy grande por otros, a veces de más, mucho más que eso. A veces se puede tratar de cosas mucho más valiosas y más grandes. Pero ¿qué no ha hecho? ¿Qué no puede hacer la benignidad de Dios por ti si nos da el cielo? Nos dio a Jesucristo, hermano. ¿Qué no te puede dar una cosa de aquí, un juguetito de aquí? También te lo puede dar, hermano. Pero en este caso David fue engrandecido por la benignidad de Dios. Ahora, ¿por qué? Pues porque Dios amaba a David. Porque Dios amaba a David y porque David amaba a Dios, hermano. Yo creo que debemos trabajar más en amor, en amar a Dios. Debemos de trabajar más en amar a Dios. Dice ahí capítulo 18, versículo 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron rápido los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Hermano, la victoria de David sobre los enemigos fue dada por Dios. Clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová, pero no los oyó, porque ellos estaban queriendo hacerlo de manera fake. Oh, te amo Dios para que me ayudes. No, tú no me amas. David toda la vida me ha amado. Tú nomás estás ahorita de sinvergüenza. Así que vámonos a la tumba. Y los molí como el polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me ha librado de las contiendas que dicen. Mira, hermano, lo libró de Saúl, lo libró de los enemigos amonitas, moabitas, pero ahora era rey. Y en el pueblo, hermanos, en un pueblo tan grande como el pueblo de Israel, había gente que no lo quería. Es normal, es lógico. ¿Alguien se acuerda? Simeí, ¿quién más? Pues Joab estaba con él, pero no lo quería. Por lo que haya sido, no lo quería. Sus propios hijos, ¿verdad? Dice, me ha librado de las contiendas del pueblo, aún me ha librado de los chismes y murmuraciones del pueblo, de las traiciones, de las sediciones, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, que dice, me sirvió
al oír de mí, que dice, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Mira lo que hace Dios. Dios le dio una investidura a David, hermano, que David era obedecido ya simplemente porque sabían que él era un hombre muy grande, muy importante. No sé si entendían que era Dios el que había hecho que este hombre, cuando hablaba, la gente temblaba y hacían lo que él decía, hermano. ¿Por qué? Porque habían visto cómo Dios lo había engrandecido y que no había nadie que se le ponía enfrente que triunfaba, hermano. Y díganme si no hemos visto algunas veces esto en nuestra vida. Yo puedo decir que sí he visto cómo van cayendo los que no son buenas personas conmigo, cómo caen de un lado para otro. No me alegro, nomás digo si pasa. Y no estoy presumiendo, hermano, tengo temor. Pero yo entiendo que yo no debo ser así con los demás, porque entonces yo voy a hacer que voy a caer delante de otra persona. ¿Me explico, hermanos? Dice, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios. Mira, hermano, aquí está hablando de que Dios es el que lo hace. Y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, y aquí está la respuesta de él, hermano, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey. ¿Y qué dice, hermanos? Hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ahora, grandes triunfos da a su rey. Mira, hermano, te lo voy a poner en mi caso. Pastor, si pudiera decir un día, grandes triunfos da a su pastor, porque no es por mí, sino es porque Él me puso. Si tú puedes decir en tu vida como maestro, como esposa, como líder de tu casa, grandes triunfos da a esta persona. En este caso dice, grandes triunfos da a su rey. David era de Dios y por eso Dios lo bendijo, porque era propiedad de Dios y hacía el trabajo para Dios. Grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces vemos cómo la benignidad de Dios, hermano, puede hacer en tu vida grandes cosas. Simplemente lo que necesitas es, como Él dijo, entregarte por completo, confiar, como dijo Pablo, o por vida o por muerte, seguir adelante en sus caminos, en su palabra, gozarte y deleitarte en Él, hermano, y verás cómo Dios nos va a dar el poder y la fuerza y va a ir engrandeciendo tu vida por causa de su benignidad. Y yo lo he visto, hermano, yo lo he visto. Yo he visto cómo mis hermanos aquí van prosperando en todas las maneras. ¿Y por qué van prosperando en todas las maneras? Por la benignidad de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por su palabra, mi Dios. Ciertamente tú eres el que nos das fuerza, mi Dios. David lo entendió de manera muy puntual, Señor, y nosotros a veces, Señor, nos conformamos, no te buscamos como deberías, no te obedecemos, no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, Señor. Pero tú tienes planes de bendecir, planes de engrandecer tu nombre a través de nuestras vidas, Señor. Señor, en esta tarde quisiéramos confiar más en ti, mi Dios. Por tu benignidad vamos al cielo. Por tu benignidad somos llamados hijos de Dios. Por tu benignidad tenemos tu palabra, una guía, Señor, para la vida. Por tu benignidad tú sometes, Señor, a nuestros hijos, a nosotros los padres.
Por tu benignidad, Señor, tú bendices tu iglesia, la iglesia que amamos, que es tuya, Señor, pero que también es nuestra. Por tu benignidad tenemos dones y talentos, Señor, que tú nos entregaste para ganar la batalla, para triunfar en esta vida, para ganarle a San Diego, para ganarle a California, para ganarle a la economía, Señor. Porque tú quieres que triunfemos para tu gloria, para alcanzar más almas, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Y dice, pastor, yo estoy agradecido por los talentos que Dios me ha dado, por los dones que Dios me ha dado. ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a desarrollar más estos dones. Y sigue agradeciendo tu nombre en nosotros, mi Dios. No somos nada, Señor. Sabemos que no hay diferencia entre Saúl, David o nosotros. Somos el mismo pecador. Sin embargo, quien está confiando en ti, en tu palabra, Señor, y